En la pregunta 20 y en la 22 tenemos que recordar que existen reglas para separar en sílabas. Esas reglas dicen, o recordemos esas reglas que dicen lo siguiente. La regla del diptongo es que una vocal cerrada más otra vocal cerrada que sean diferentes siempre deben estar juntas. Por ejemplo, en la palabra cuidado. Estas dos vocales cerradas, la U y la I, siempre juntas. También hay otras reglas del diptongo como son una vocal cerrada más una vocal abierta, siempre deben estar juntas, siempre y cuando la vocal cerrada ya esté dejando de ser una vocal, deje de tener intensidad, no suene tanto, más bien la vocal abierta tiene más presencia, tiene mayor tono, suena más. Por ejemplo, en la palabra peine. En la palabra peine pronunciamos 3 vocales y escribimos 3. Pero puede darse el caso que hay personas que ya hasta ahí no la pronuncian, que pronuncian algo así, una E bien fuerte, P, y la I casi que ni se pronuncia. La siguiente E también, peine. En este caso el diptongo, como podemos ver, se caracteriza porque la vocal cerrada, que es la I, la vocal cerrada, se tiene que acompañar de una vocal abierta para poder aparecer en la palabra, ¿no? Y se va a silabear así. Pei, primera sílaba, ne, segunda sílaba. Cui, primera sílaba, da y do. En la pregunta 20 nos piden hallar cuál es la que presenta más diptongos. En la A, Mauricio, acá hay un diptongo, mau, y también en sio. En lera no tenemos diptongo, tenemos hiato. ¿No? También hay que recordar la regla del hiato, 2 vocales abiertas como son la E, y si son iguales, pues igual, del mismo modo, se separan. Este poema, son 2 abiertas, se separan, acá hay hiatos. En la A tenemos 2 diptongos. En la B, Julio desea ir a Montevideo. El diptongo está en Julio y no hay más, ¿no? Desea, hay un hiato simple, y en Montevideo, en video también hay un hiato simple. En la C, en Mateo tenemos hiato, quiere, hay un diptongo. Recuerden que la U no suena, solo se pronuncian kie, 2 vocales, acá hay un dígrafo entonces. Viajar también es otro diptongo, y Iquitos no hay diptongo porque la U no suena. Solo tenemos 2 diptongos. En la D, Luis, diptongo en la U y la I, que son vocales cerradas, no se separan, como en cuidado. Dio, también un diptongo. 4, también tenemos otro diptongo, y en cuerdas. Aquí hay 4 diptongos. En Moisés, un diptongo y cuenta. La alternativa que presenta más diptongos, como podemos ver, es la alternativa D. Y esa sería nuestra respuesta correcta. En la pregunta 22, también nos piden hallar diptongos y hiatos. He seleccionado la pregunta 22 porque es más o menos la pregunta típica de un examen, sobre todo de admisión. En el enunciado, a Jeremías, acá tenemos esta característica, no aparece la I y aparece la A. Pero no es lo mismo que vimos hace un momento, ¿no? Sino que ambas tienen igual peso. La I suena y la A también suena. Lleva tilde por ello, es una forma de hiato acentual, ¿no? A diferencia pues de los diptongos, ¿no? Donde diríamos ya, como en la palabra piara. En este caso es la I la que suena, no necesita estar al lado de una vocal abierta. En Jeremías encontramos un hiato. Había, también encontramos un hiato. Costado, agonías. Agonías también es un hiato. En cambio, en odios, ios, esa I casi ni suena. Odios es un diptongo. Llegar a la envidiable, esa I de dia casi no suena, suena más la A, envidiable. También es un diptongo. En posición, ion, también encontramos un diptongo. ¿Dónde estaba? El número de hiatos es 3 y el de diptongos también es 3. Por ello, la respuesta correcta será la E.
Las siguientes 3 preguntas han sido seleccionadas y corresponden al uso de mayúsculas y a la acentuación. En la pregunta 24 tenemos que hallar el correcto uso de las letras mayúsculas y para esto hemos visto una serie de reglas, ¿no? Vamos a ver cada una de ellas. A. Está asistiendo al curso de. Recordemos que los cursos deben escribirse con letras mayúsculas. Y si el curso tiene más de una palabra, todas sus palabras deben escribirse con mayúsculas. Aquí, Moderna debió estar con mayúsculas. No es la respuesta. B. Quienes estudian la historia del pueblo son pocos. La palabra historia no debió llevar mayúscula porque aquí se refiere de manera general, ¿no?, a la historia de un pueblo. No se refiere a un curso, no debería llevar mayúsculas. En la C. La ministra de Salud. Es correcto. Ministra es un cargo público, es un cargo de dignidad, es un cargo de confianza. Y hasta hace algunos años, que ya en realidad son muchos años, no son 7 años, se escribían con mayúscula. Sin embargo, ha habido cambios, ¿no? Ni siquiera presidente, papa, ministro, alcalde u otro parecido, ahora no se escribe con mayúscula, es correcto. Salud es correcto que se escriba con mayúscula porque no se refiere de manera general a la salud, sino más bien alude a un organismo, a una institución del Estado, ¿no?, del poder, de la cartera del Ministerio de Salud. Recordemos que ministerios, como organizaciones, como instituciones, sí se escriben con mayúsculas, correcto. Sugirió el uso de mascarillas. Esto es correcto. Vamos a seguir viendo las demás. Su filosofía de la vida, esto es algo común, ¿no?, es una idea general, no habla de un curso. El gobierno de Toledo está siendo investigado. Gobierno se refiere al grupo de personas que estaban en el poder, ¿no?, y que eran las personas de confianza. Entonces, cuando hablamos de esto de manera política, de manera de personas que están en el poder, debe escribirse con mayúsculas. La respuesta correcta, como podemos observar, es la C. Pregunta 27. También refiere al uso de la escritura, de cómo debemos escribir. Nos piden hallar el número de errores en la pregunta 27. Recordemos que las tildes se colocan por 2 reglas, ¿no? Las reglas generales para las palabras, por ejemplo, graves. Las palabras graves no se tildan si terminan en vocal, ¿no? Por ejemplo, pizarra es una palabra de 3 sílabas y no lleva tilde porque termina en vocal A. Y lo mismo con la palabra esto. Esto es grave, termina en vocal, no se tilda. Las palabras graves que terminan en S tampoco se tilda, entonces esta palabra estos no debió tildarse, ¿no? Sabemos que antes los demostrativos se tildaban, pero eso es una regla que ya ha cambiado hace muchos años. Estos días la atención del ciudadano se ha centrado en el tema de los efectos de la publicidad engañosa por parte de algunas empresas. ¿Qué? Este qué es un pronombre relativo, ¿no?, que tiene como antecedente las empresas. No son cualquier empresa, sino las que son líderes en el mercado de consumo. Ese qué es el relativo que modifica empresas, que nos dice qué clase de empresas son. Es un pronombre relativo y como todo pronombre no lleva tilde. Líderes no lleva tilde aquí, pero si nosotros recordamos, líderes es una palabra esdrújula, líderes, y como toda esdrújula debería llevar tilde. Hasta ahora estamos viendo 3 errores. En el mercado de consumo, lo que se ha convertido, este se no es el verbo saber, no debería llevar tilde, es un pronombre de una expresión impersonal, se ha convertido en uno de los tópicos, ¿no? Tópicos me parece que sí está tildado aquí, más recurrentes de la discusión pública, que también debería llevar tilde por ser una palabra esdrújula también. El problema ocurre porque, este por qué, solo se tilda si es motivo, ¿no? Si decimos, no te diré el porqué de mi renuncia. Los niños siempre preguntan el porqué de las cosas, ¿no? Ahí lleva tilde, pero acá es el problema ocurre porque
sutilmente estas empresas, o sea, está explicando la causa, entonces no debe llevar tilde. Sutilmente es una palabra que se ha creado por derivación, es una palabra que proviene del adjetivo sutil, y sutil no lleva tilde, es aguda que termina en L, y recordemos la regla nos dice las agudas se tildan si terminan en N o S, no lleva tilde. Estas empresas han buscado obtener un superávit, ¿no? Superávit, esta es una palabra que también tiene un error, porque por ser grave y terminar en T, debería llevar tilde, ¿no? Lleva tilde, no le han colocado la tilde. En sus utilidades por medio de este tipo de publicidad comercial que va en contra de las reglas, ¿no? De las reglas de juego y que consecuentemente está tildado, ¿no? Esta consecuentemente lo vamos a tildar si es que la palabra consecuente lleva tilde. Pero la palabra consecuente no lleva tilde porque es grave y termina en vocal, ¿no? Entonces aquí podemos ver, vamos a contar ahora la cantidad de los errores, ¿no? Acá tenemos 4, 7, 9 errores. La clave correcta sería en la 27, la D. Y la pregunta 31 nos piden también reconocer ya no los errores, sino la correcta acentuación. Y en la 31 la respuesta es la C, ¿no? Vamos a ver los errores en las siguientes. Cuídate es correcto, lleva tilde porque es una palabra esdrújula, tiene la mayor fuerza de voz en la sílaba que está ubicada en la antepenúltima posición. Ahora, como tengo dos vocales cerradas, recuerden la regla, siempre que haya dos cerradas, la segunda lleva tilde como está aquí, es una regla. En 25º también hay una regla para esta palabra. 25º es una palabra compuesta que proviene de dos, 20 y quinto. Para palabras compuestas unidas, o sea, que no están separadas por espacio en blanco, la primera palabra, como 20, pierde su acento y su tilde. No es correcto que se haya escrito así. Huida. Recordemos que en huida, si separamos en sílabas, encontramos un diptongo, dos vocales que son cerradas siempre juntas. El acento se ubica en la penúltima sílaba, por eso es grave. Aplicando la regla, las graves que terminan en vocal no llevan tilde y acá está tildado. Ahora, esta tildación no es rara, muchas veces ocurre esto, ¿no? Nos equivocamos. Pensamos que hay un hiato, pero recuerden que el hiato no puede tener dos vocales iguales, o sea, dos cerradas. Para que haya hiato tendría que ser ahí, tendría que ser oí, como en oído, o tendría que ser eí, como en reír. Pero no va a haber un hiato si yo tengo ui, no existe. En la B, látex debió llevar tilde, porque es grave y termina en X. Esa X no es ni N ni S, que sería la condición para no llevar tilde. Devuélveselo, es correcto. Y dice aquí, fútilmente, fútil lleva tilde porque es una palabra grave, ¿no es cierto?, que termina en L, por lo tanto la palabra que se crea con fútil también debería llevar esa tilde. En la D, puntapié lleva tilde, ¿no? Es una palabra compuesta que viene de punta y pie, punta pierde su tilde, no pasa nada, y se tilda como una palabra nueva. Cómico, correcto, y transeúnte lleva tilde porque hay un hiato acentual. La E y la U, que son diferentes, ¿no? En constituido no hay tilde porque no hay hiato, la U y la I no forman hiato. Prohíbe sí forman hiato, la H no cuenta, está la O y la I, que es una abierta y una cerrada. Y en déficit, correcto. Como podemos ver, en la pregunta 31, todas están bien en la C. Corta uñas, hiato acentual. En reuso, hiato acentual. Y además especímenes, correcto, es una palabra esdrújula y se ha tildado de manera correcta. En las tres preguntas que están a continuación veremos los primeros componentes gramaticales. Vamos a describir gramaticalmente las oraciones que tenemos en las alternativas. En la pregunta 32 recordaremos el tema de morfología, donde vimos procesos de formación de palabras, tipos de morfemas y además pudimos ver la estructura de la palabra misma, ¿no? Cómo se constituyen las palabras. Para ello vamos a responder la pregunta 32. Nos piden hallar más morfemas derivativos.
aquel violinista, el morfema derivativo es aquel, el derivativo es aquel que nos permite crear nuevas palabras. Crear nuevas palabras. En cambio, el morfema flexivo solamente nos dice si es masculino o femenino, si es pasado o futuro, si es singular o plural, si es perfectivo o imperfectivo. Los derivativos crean nuevas palabras. Aquel violinista, en la palabra violinista hay un morfema que ha permitido crear una nueva palabra a partir de una que ya existía. Violinista viene de violín. Ista es el morfema que me ayuda a crear una nueva palabra. En la siguiente, participó en un concierto grandioso. Grandioso también viene de grande, ¿no? Que tiene la propiedad de grandioso, que es algo asombroso. En la B, un niñito, it. Si bien niño y niñito no cambian el significado como en violín y violinista, cambia la intención, cambia el sentido afectivo o pequeño que tiene la palabra niñito. Luego tenemos inquieto, que también cambia el significado de la palabra, no es quieto, el inquieto no está quieto, le da una idea de antonimia. Derramó la bebida, ¿no? Bebida que viene de beber, sobre el florero, sobre el florero. Y tenemos el florero que proviene de flor. La siguiente, C. Esta fruta tiene un altísimo, que viene de alto, porcentaje de vitaminas, ¿no? Lo único sería altísimo. Aunque en porcentaje también, ¿no? Por ciento, porcentaje, también tendríamos ahí. En la D, muchos asistieron a la exposición, ción es el morfema derivativo que viene de exponer, ¿no? Pinturas, ¿no? De pintar también. Miguel es un joven respetuoso, acá tenemos otro morfema respetuoso, amable también. Entonces vamos a contar. La alternativa B es la que presenta más morfemas derivativos, por eso esa es la respuesta. La pregunta 33. Las palabras subrayadas temporal y pensamiento derivan de. Temporal proviene de tiempo. Y tiempo, la pregunta es ¿qué es tiempo? Tiempo puede tener un artículo. Y puedo decir el tiempo, mi tiempo, es su tiempo. Como puede tener artículo, entonces tiempo es un nombre. Pensamiento. Pensamiento viene de pensar. Pensar, ya creo que todos sabemos que es un verbo. Termina en ar, ¿no? Entonces, acá tenemos, en la 33, proviene de un nombre y proviene de un verbo respectivamente. Estas palabras son derivadas, ¿no? Pregunta 41. En la 41, en cambio, tenemos que recordar los casos de relaciones entre palabras. Habíamos visto la sinonimia, dos palabras del mismo significado, la antonimia, cuando sus significados se oponen, son opuestos, si uno es blanco, el otro es negro. La hiponimia, cuando ambos provienen de algo en común, tienen algo en común. La polisemia, cuando los dos sentidos, más bien, presentan, ¿no? las palabras presentan muchos sentidos. Y la homonimia, cuando dos palabras por cuestiones del azar coinciden en su forma, ¿no? Por ejemplo, acá dice el pico del colibrí. Si yo empiezo a dibujar un colibrí, me imagino que voy a dibujar algo así, un ave, voy a dibujar un ave, aunque no me sale bien, pero voy a aludir a pico cuando me refiero a esta parte, que va a tener una zona, ¿no? Una punta, ¿no? Una zona puntiaguda. El pico del colibrí tiene forma de tubo para extraer el néctar de las flores, ¿no? Pico, yo no hablo específicamente del colibrí, ¿no? Cuando veo pico de un ave me imagino eso. Los campesinos emplean el pico para cavar terrenos duros y obviamente ese instrumento, ¿no? Un pico, pues va a tener una forma también que va a ser puntiaguda. Entonces acá podemos asociar que en la mente de los hablantes, al escuchar la palabra pico, va a tener dos sentidos diferentes. Cuando yo me refiero a la parte de un ave o a un instrumento con el que puedo trabajar la tierra. Incluso cuando decimos el pico de la montaña, nuestro cerebro va a tener esa imagen de la forma puntiaguda de una montaña.
Cuando podemos establecer relaciones entre los sentidos, a eso se denomina polisemia. La polisemia, recuerden, para reconocerla es que los sentidos tienen algo en común, los significados en los que aparece la palabra en las oraciones tienen algo en común. Si no hay nada en común, se trata de homonimia.